Cordial saludo. El tema que voy a presentar es la contribución de la nueva gramática de la RAE en la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria. Quien les habla, Janica Yasmín Cárdenas de Dios, Universidad Abierta y a Distancia. Enseñanza de la gramática en la escuela secundaria. En los últimos años se ha reabierto la discusión en torno a la importancia de la enseñanza de la gramática en la escuela. Las críticas vertidas sobre la efectividad de los modelos de enseñanza de la lengua que han imperado en la educación formal desde el advenimiento de la Ley Federal de Educación y la implementación de un enfoque comunicativo a la lengua predispuso nuevamente el camino para el reingreso de la gramática en una currícula de forma prioritaria. La nueva gramática de la RAE. Bueno, esta nueva gramática combina la tradición gramatical con los conceptos fundamentales de la investigación actual. Esta gramática permite el entrecruzamiento de teorías y en este mismo sentido resulta más adecuada para su implementación. La reflexión en la gramática. Según Ángela Di Tullio, en su manual Gramática del Español, señala que la reflexión sobre la lengua debe ser el objeto central de la clase de la gramática y, para lograrlo, deberá cumplirse los siguientes requisitos. Concepto amplio de análisis sintáctico, como medio de reconocer el funcionamiento del sistema lingüístico. Propuestas de análisis alternativos sostenidos a través de la argumentación. Descubrimiento de ambigüedades. Ejercicio de paráfrasis que, aunque mantienen el significado proposicional, introducen del 2013 el Tercer Congreso Internacional de Español, la didáctica del español como lengua 1 y lengua 2, variaciones en la estructura sintáctica en el léxico en la contribución de la información, establecimiento de distinciones semánticas pertinentes a contextualizar las oraciones, reconocimiento de los factores que alternan la gramaticalidad de una oración, formulación de reglas, recolección de los juicios de los hablantes sobre un cierto fenómeno. Bueno, estas actividades requieren un ejercicio constante de reflexión intelectual y de argumentación. En estos, el estudiante cuenta para ello con su intuición de hablante nativo y con la formación lingüística que la escuela irá proporcionando paulatinamente. El punto central para una gramática didáctica es la reflexión, como ya lo volvimos a reiterar. Las actividades que se desarrollen deben propiciar la reflexión metalingüística, es decir, el alumno debe manejarse con su conocimiento innato, intuitivo de su lengua, como punto de partida para esa reflexión. La gramática, así trabajada, se convierte para el alumno en la incorporación de tecnicismos. Estos no siempre son comprendidos ni resignificados en el saber hacer que implica su conocimiento natural de hablante. La determinación de la gramaticalidad de una estructura forma parte de sus saberes intuitivos. Es decir, no es necesario decirle ni argumentar mediante un concepto abstracto o técnico que una expresión como mesa la está mal construida. Conceptos que se deben ser incorporados por la enseñanza. Contenidos gramaticales en la currícula de la lengua, los NAPs. Este núcleo de aprendizaje se divide en tres ejes. En relación con la lectura y la producción escrita, en relación con la literatura y esta última en relación con la reflexión sobre la lengua, su sistema, norma y uso. En relación con esta última, que era la reflexión sobre la lengua, sistema, norma y uso, en este eje encontramos, por ejemplo, en relación a los contenidos para octavo,
Al momento de implementar los contenidos, el docente deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones. No perder de vista las variedades lingüísticas e importancia social de sus diferentes usos, ya sean textos, medios de comunicación, audiovisuales, etc. La nueva gramática. Bueno, esta intenta apartarse de una visión normativa de la investigación de la lingüística e incorporar fenómenos de variedades antes pasados por alto. El rol del docente en la actividad de enseñanza. Entonces, su rol será proponer puntos de partida, problemas que le permitan al alumno cuestionar su saber hacer para alcanzar el saber científico. El alumno cuenta con una gramática intuitiva que le permite comunicarse. La problematización de esa gramática le permitirá construir y reconstruir las reglas de su funcionamiento. La nueva gramática. Gracias a uno de sus encuadres teóricos prioritarios basados en los estudios de la gramática generativa, propone una gramática cognitiva que se desarrolla en el órgano del lenguaje y por lo tanto se constituye genéticamente y se denomina intuitivamente una vez que ha sido activado en los primeros años de vida del individuo. La lengua forma parte de nuestra existencia cotidiana y como hablantes nativos de una lengua sabemos emplearla, conocemos sus reglas, que nos permiten formar palabras y oraciones, contamos con un léxico más o menos amplio, juzgamos la gramaticalidad de las secuencias y reconocemos condiciones según la situación o el contexto lingüístico en una cierta emisión es adecuada. Tomar distancia para convertirla en un objeto de estudio supone en cambio adoptar una perspectiva muy distante de la ingenua y resulta una tarea muy ardua y poco habitual. Mientras que todos los seres humanos tienen el primer tipo de conocimiento, el de hablantes nativos, el segundo, el conocimiento sistemático sobre el funcionamiento de la lengua, es mucho más restringido y de índole diversa. No es un saber hacer, sino un saber científico que puede formularse mediante reglas, principios, leyes, es decir, un saber proposicional. La gramática en función de su uso en la estructura textual presupone una gramática ecléctica que incorpore los valores comunicativos de las estructuras. Una gramática ecléctica es aquella que es equilibrada, o sea, no se va a ningún extremo. El estudio que se realiza de las clases de las palabras de la nueva gramática incorpora características que no siempre se propusieron en la gramática escolar y que deben ser incorporadas para comprender mejor su funcionamiento en los textos. Por ejemplo, en el caso del verbo, los rasgos de reflexión suelen ser estudiados solo en función del reconocimiento del tiempo y el modo verbal, descuidando así los matices de significación que pueden producirse a partir de ellos. Otro ejemplo está en el caso de la narración, el uso de los distintos tipos de presente y los valores que aportan. El adjetivo. Es importante hacer una diferenciación de valores semánticos del adjetivo. De esta manera, podemos reconocer una palabra como una palabra versátil y necesaria. La nueva gramática al respecto analiza este tipo de palabra tan valiosa aportando dos reflexiones que resultan muy interesantes que conviene rescatar. Aportes de la nueva gramática. Bueno, esta tiene como aportes la incorporación de una categoría de adjetivos, lo cual resulta central en la estructuración de los textos de divulgación, adjetivos relacionales. La recuperación de los estudios morfológicos, no solo como un punto de acercamiento a la noción de concordancia, sino también mecanismos de formación de palabras en la derivación léxica, un fenómeno muy dinámico que, con su dominio,
El alumno se garantiza la comprensión y el funcionamiento semántico y sintáctico de las palabras. Entonces, en el estudio de las palabras gramaticales es fundamental comprender el funcionamiento de la lengua, las relaciones que se establecen en el sistema. En relación con estas palabras, la nueva gramática dice lo siguiente. Algunas clases o subclases de palabras aportan informaciones gramaticales, es decir, significaciones abstractas determinadas por la gramática misma, como la referencia, la pluralidad o las marcas sintácticas de función. Así ocurre con los artículos, con los pronombres y también con algunos adverbios. Allí, aquí, así, preposiciones a, de, con, conjunciones y, pero y verbos ser, haber. En cambio, los sustantivos y los adjetivos y la mayor parte de los verbos y los adverbios proporcionan informaciones léxicas. Reflexión sobre el lenguaje. Esta tiene dos propósitos. Profundizar en los conocimientos gramaticales ya desarrollados en la primera parte de la escolaridad y instrumentación en textos de creciente complejidad. Núcleos de contenidos prioritarios. Además de presuponer una enseñanza sistemática y profunda de la gramática, también lo hace con el aprendizaje de una gramática instrumental. En tanto, este debe sustentar un bagaje de conocimientos suficientes para ser utilizado en cualquier instancia de comunicación. Por todo esto, la gramática debe abandonar un lugar marginal que se le ha asignado y debe redefinirse en función de los propósitos de la escuela. Entonces, la nueva gramática nos proporciona un modo de abordaje de la gramática suficiente y necesario para una implementación didáctica. Gracias por su atención.